Continuamos con la presentación de la estructura del Evangelio según Lucas y nos encontramos en la cuarta parte. La cuarta parte es el ministerio de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Esta cuarta parte comienza presentándonos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, eso que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, Jesús que entra triunfante en la ciudad de Jerusalén. Y luego nos presenta un acontecimiento significativo, Jesús que llora sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cómo me gustaría reunirte como una gallina que reúne a sus polluelos? Es la imagen que utiliza el evangelista. Luego Jesús se dirige al templo y expulsa a los mercaderes del templo. Enseña en el templo y los jefes, las autoridades judías, quieren asesinarlo. En este contexto, Lucas, a partir del capítulo número 20, comienza a narrarnos una serie de discusiones ahora en la ciudad de Jerusalén. La primera discusión es sobre la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Es la pregunta que hacen las autoridades. Luego de esto, Jesús cuenta una parábola, que es la parábola de los viñadores homicidas o los viñadores asesinos, para después seguir con la segunda discusión. La segunda discusión es el tributo del César. Tenemos que pagar al César el tributo, es una trampa para hacerlo caer. La tercera disputa o la tercera discusión es sobre la resurrección de los muertos. La cuarta es la interpretación del Salmo 110, versículo número 1. Terminadas estas discusiones, hay una enseñanza sobre la hipocresía de los escribas. Y con eso termina el capítulo número 20. En el capítulo número 21, Jesús nos presenta un ejemplo. El ejemplo del óvulo de la viuda, aquella viuda que da lo que tiene para vivir. Seguida por una introducción a un pequeño discurso escatológico, donde dice mucho cuidado con el falso Mesías. Habla de las persecuciones, pero también habla del don de la esperanza, habla de la venida del Hijo del Hombre, y esto lo termina presentándolo como una parábola, la parábola del higo del verano. Termina este pequeño inciso escatológico sobre una invitación a la vigilancia. Estén atentos porque no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Y termina con un sumario conclusivo que es Jesús enseña en el templo. Con este sumario terminamos esta cuarta parte que es muy corta y nos enfrentaremos a la quinta, que es lo que se conoce como el Evangelio de la Pasión. Seguimos presentando la estructura del Evangelio según Lucas y en este momento vamos a presentar la quinta parte del Evangelio conocida como Evangelio de la Pasión. Estamos en el capítulo número 22. Este capítulo número 22 comienza con el complot que organiza Judas Iscariote para asesinar a Jesús. Luego hay todo el tema de la preparación para la cena de Pascua. Hay el tema de la institución de la Eucaristía. En la cena de Pascua Jesús anuncia la traición de Judas. Hay una enseñanza sobre el tema del servicio. Hay una promesa de recompensa a los discípulos. Y además se toca el tema durante esta cena de las negaciones de Pedro. Jesús se anticipa y cuenta ya las negaciones de Pedro. Luego hay una serie de instrucciones sobre el combate final para terminar la cena con la oración en el huerto de Getsemaní. En este huerto Jesús es arrestado, Pedro niega a Jesús, se arrepiente de las negaciones y Jesús viene ultrajado, es decir, viene despojado de sus vestidos. Comienza el proceso de condenación delante del Sanedrín. Delante del Sanedrín Jesús tiene un juicio de tipo religioso, es acusado, es condenado y es condenado justamente por haberse hecho llamar Hijo de Dios. Esa es la condena que le dan.
Luego Jesús, en el capítulo 23, es llevado delante de Pilato, interrogado por Pilato. Pilato dice, bueno, no me toca a mí porque no es Galileo y eso corresponde a la jurisdicción de Herodes, por lo tanto lo reenvía a Herodes. Herodes se burla de él y lo reenvía de nuevo a Pilato. Jesús se encuentra por segunda vez delante de Pilato, allí es condenado por la autoridad política, es condenado por haberse llamado rey, y comienza el texto de la subida al Calvario. Jesús, que va con la cruz hacia el Calvario, llega al Calvario, allí es ultrajado y crucificado. En ese contexto están estos dos ladrones uno al lado del otro, está lo que se conoce tradicionalmente como el buen ladrón. Jesús muere en la cruz y Lucas nos presenta la reacción de los presentes delante de la muerte de Jesús. Muerto Jesús, viene un amigo, que es José de Arimatea, que baja el cuerpo de la cruz y lo sepulta. Y con eso termina lo que se llama el Evangelio de la Pasión. Como podemos ver, es muy corto, pero profundamente significativo. Lo que hemos hecho es tocar algunos temas de esta estructura del Evangelio, porque no podemos profundizar sobre esto porque no nos daría tiempo. Así que lo que hacemos es una presentación general del Evangelio según Lucas. Entonces terminamos esta quinta parte con esta idea de la sepultura de Jesús. Abordaremos en nuestro último video la sexta parte. Estamos conociendo la estructura del Evangelio según Lucas y hemos llegado al final, la sexta parte del Evangelio de Lucas, que se conoce como el Evangelio de la Resurrección. Es un solo capítulo, así que no es muy complicado y muy corto. Es el capítulo número 24. En el capítulo número 24 comenzamos con la presentación de la tumba vacía y el mensaje a las mujeres que van a la tumba, ¿no? Luego nos narra Pedro, que va al sepulcro para ver lo que las mujeres cuentan. Luego viene un texto emblemático que es la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Estos dos personajes que se dirigen al pueblo de Emaús, Jesús va con ellos, les acompaña y en ese proceso les enseña a conocer la palabra de Dios. Luego viene narrado la aparición de Jesús a los discípulos en el cenáculo. Los discípulos están reunidos en el cenáculo, Jesús se aparece resucitado, es lo que se conoce como la aparición en el cenáculo. Y el texto de Lucas concluye esta parte con la ascensión de Jesús a los cielos y los discípulos que vuelven a Jerusalén. Con eso concluye el Evangelio de Lucas. Recordemos que el Evangelio de Lucas es la primera parte de la obra lucana. La segunda parte de la obra lucana son los Hechos de los Apóstoles. Justamente cuando los discípulos vuelven de la ascensión, comienza todo el proceso de narración de la primera comunidad lucana que encontramos, la primera comunidad cristiana que encontramos narrado en los Hechos de los Apóstoles. Con esto terminamos entonces esta panorámica muy general del Evangelio según Lucas, tocando aquellos temas que consideramos significativos. No hemos profundizado en ello porque no nos daría tiempo la profundización. Lo importante es que tengamos una idea global de los temas fundamentales que vienen abordados por el Evangelio según Lucas. Esperamos que esto nos sirva para que podamos conocer un poco más el Evangelio y cómo este Evangelio ha sido utilizado por la liturgia para hacernos reflexionar sobre Jesús y lo que significa su vida, de tal manera que nos sirva a nosotros como ejemplo. Muchísimas gracias.